no de crisis y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Pero si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll the breakfast of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. I go where the sun goes. I go where the sun She better love me both day and night. I never grumbling or fussing, always treat me right. Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Guillermo Sánchez con un rubí atado al dedo del pie y un servidor, Daniel Acirón, regenerando neuronas. Hoy quiero quemar un montón de neuronas. Tengo que olvidar las miles de horas que debo currar. Tengo que elegir entre millones de drogas. Debo decidir si quiero una sola o quiero mezclar todas y a volar, a volar, a volar,
subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar. Miles de horas que debo currar. Tengo que elegir entre millones de drogas. Debo decidir si quiero una sola o quiero mezclar todas las drogas. Y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. A volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar, sí. Y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar, sí. Y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. Me voy a intoxicar. Neuronas y 1.000 millones de maneras de destruirlas o reconvertirlas en otra cosa. Pues al final, las experiencias, los recuerdos también ocupan un lugar en el cerebro y hay que liberar espacio de alguna manera. En cuanto a vivencias, nosotros confesamos que tenemos ciertos ídolos, que llegamos a ser fans incluso de quienes enfrentan la vida con elegancia y saben inventar una retórica exquisita para compartirla. Uno de ellos, uno de los favoritos, está hoy aquí sentado. Es Andy Chango, aunque sus padres lo bautizaron como Andrés Fegerman. Buenos días, Andy. Muy buenos días, gracias por esa presentación tan cariñosa. Empezamos diciendo que prácticamente acabas de llegar del aeropuerto, has estado bastante tiempo fuera de España, trabajando en proyectos que repasaremos en esta hora en Argentina, pero has decidido volver con el objetivo de presentar un show unipersonal, 5.000 palabras y 3 canciones, es darle la vuelta a la tortilla, más palabra que música. Sí. Es darle la vuelta a la tortilla o no tanto, porque es verdad que muchos de mis espectáculos musicales, quizá por culpa del alcohol, terminaba hablando más de lo que cantaba, pero no, ahora es un espectáculo basado en la palabra, son unos textos que escribí en el verano argentino, o sea, en enero, en el invierno de ustedes, retirado en una quinta muy tranquilamente y está basado en eso. Luego amenizado sí por 3-4 canciones, pero siempre en concordancia con los monólogos que estoy diciendo. No es que descolgadamente voy a interpretar canciones, sino que si estoy hablando de impotencia sexual, pues va a venir una cancioncita que hable de eso. Si hablamos de neuronas, pues vendrá un fragmento de la canción que acabamos de escuchar. Te hemos visto sobre el escenario en diferentes formatos, siempre acompañado con músicos que iban, venían, se sumaban, se restaban, y el que casi siempre estaba, y por primera vez en este show unipersonal no va a aparecer, es Norman Hawk. ¿Cómo se enfrenta Andy Chango a subirse al escenario sin su querido Norman Hawk? Y es peculiar, sobre todo acá en España. Norman fue compañero, salvo el proyecto inicial que estábamos con Warner y una banda más rockera, y todavía básicamente Norman grabó Los Vientos ahí, pero no nos conocíamos, grabó con una sección que había venido a Estudio Sintonía,
pero no teníamos presupuesto para vientos, ya siendo 5 en la banda. Pero después, a partir del tercer, cuarto año, o sea, durante 10, 12 años, siempre inseparables, en la banda de jazz de Boris Vian, en la banda de rock, a dúo hemos ido de giras disparatadas por España que eran más divertidas. Si las hubiéramos filmado, era yo conduciendo, Norman de copiloto, la policía nos paraba, ya salíamos, ya veíamos Moncloa y ya nos estaban parando, de ahí a Galicia cada 20 metros, porque íbamos en un coche negro que parecía de gitanos, con Norman, conmigo, aparte íbamos obviamente celebrando desde que salíamos de Madrid. Esto está mal por el tema de la seguridad vial, pero es la realidad, éramos inconscientes en aquel entonces. Pero bueno, desde ya no recomiendo conducir borracho ni nada de eso. Pero sí, tengo recuerdos imborrables con Norman y bueno, pero estos 4 años en Argentina no lo tuve y me acostumbré a estar solo y pensé también añadirlo obviamente a los proyectos musicales. No solamente vine a hacer el unipersonal, sino que ahora con Candy Caramelo nos vamos a poner a grabar unas canciones. También voy a presentar el libro que escribí en Argentina, Indianápolis. Estamos haciendo nuestros contactos para por ahí retomar alguna labor televisiva, que es lo que me dediqué en Buenos Aires estos 2 de los 4 años, pero de manera muy intensa. Se abrió mucho el abanico de oficios y de cosas, así que en lo musical Norman va a estar seguro. En los monólogos no, Norman ya me escuchó hablar demasiado, no lo voy a torturar, pobrecito. Vivimos juntos como un año. En Argentina has estado haciendo en Radio Futurock un programa, Segurola y Habana, y antes aquí estuviste en Radio Nacional haciendo Andy y Amigos. ¿Qué te llevó a tener que trasladar la base de operaciones radiofónica de un país a otro? Bueno, primero fue muy similar, porque yo había hecho Radio y Amigos acá en Radio Nacional de España. Después, al final, cuando se complicó ligeramente la situación con la gente de Radio Nacional, pasamos a Gladys Palmera. Pero lo primero que hice en Buenos Aires es que me contrataron de Radio Nacional de Argentina para hacer un programa igual a Andy y Amigos, al de Radio 3. Entonces el cambio fue muy fácil, volví a tener un buen rollo, un buen productor, un pianito. Yo llamaba a mis amigos músicos, en Argentina tengo tantos amigos o más músicos que acá, o actores, entonces fue una continuidad. Después en Buenos Aires con las elecciones hice 3 años de radio. Estuve 3 en Radio Nacional, y cuando cambió el gobierno, en Radio Nacional tiene ese problema, que vos tenés un trabajo, pero cuando cambia el gobierno echan a todos los que no son funcionarios y ponen a gente que sea adepto al nuevo gobierno, obviamente. Entonces ahí se acabó Radio Nacional y el director de la radio hizo este proyecto por internet que se llama Futurock, donde agarró a los conductores que mejor nos llevábamos y quizás un par de los más graciosos, no lo digo por mí, digo por unas chicas muy talentosas que hay ahí, y se armó, se alquiló un departamento, acondicionó una radio y sacó un proyecto de cero que está funcionando muy bien. Fue una historia muy linda porque por cosas externas nos echan a todos y en vez de quedarnos cada uno buscando empleo por separado, nos unimos, hicimos una suerte de corporativa donde al principio obviamente cobrábamos poco, la radio fue creciendo y está yendo muy bien. Es la radio, tú mismo lo anunciabas, uno de los oficios que desarrollas. También se te ha podido ver en televisión, en Argentina, y aquí en una colaboración en el programa de La Sexta, El Intermedio. También, Tiempo A, escribías en prensa una columna mano a mano con Andrés Calamaro. La sección se llamaba Fin del Mundo y la publicaba Diario 16. Después de conocer los medios desde dentro, ¿qué opinión tienes sobre el papel que cumplen hoy en día en la sociedad? Penoso papel. Cada vez peor, ¿no? Cada vez está más vinculado, sobre todo mi experiencia argentina me tienes muy orientado en esto. En España todavía no tengo la agudeza o los conocimientos para saberlo, pero en Argentina hay 2 tendencias que son a favor o en contra del gobierno y todos los medios están repartidos, y cuando está el gobierno de turno que está, tiene casi todos los medios, y hay otros 2 que son la oposición, y cuando viene el otro cambian, pero no hay una cultura independiente, una prensa independiente, no hay programas independientes, hasta en la tele mucho más. En la tele mi programa directamente estaba financiado por el gobierno, entonces me decían a quién tenía que atacar, a quién no, cuando hacía las notas, unas cosas terribles que por supuesto me ocupé de incumplir, pero está muy manipulada la prensa. Yo creo que ya desde hace tiempo, quizás el caso más grosero o el más gráfico del pasado fue Berlusconi en Italia, ¿no? Esta idea de apropiarte de los medios, y eso es una fuerza, un capital político, y bueno, es un desastre, porque tendría que ser libre la prensa y se ocupan de comprar los medios la propia gente que apoya a una situación o a otra, o grupos empresariales, ¿no? Hay muy poco margen. Luego hay millones, por lo menos en Buenos Aires, de radios chiquititas por internet que podés decir lo que quieras y que te escuchen 100 personas. Estoy hablando de medios de comunicación semi-masivos, ¿no? Uno de los problemas del año 2000 y de los que han seguido sumándose en el calendario.
Ella me miró a los ojos y me dijo, Chango, te volviste loco. Yo le dije, nena, no me digas nada, tengo que olvidar toda la semana que pasé volando, que pasé corriendo, que pasé flotando por el firmamento. Le dije, darling, no digas nada, tengo la cabeza súper oxidada. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo, que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de 1000 demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Tengo que olvidar el asco que me dan las leyes y los gobernantes. Te regalo el centro y todos sus atascos. Te regalo el traje, la corbata y guantes. Que la noche es larga, que la vida es corta y que tú ya sabes que nada importa. Le dije, darling, no digas nada, tengo la cabeza súper oxidada. es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Me llaman el hombre flor, yo vivo del aire. Me dieron la credencial del Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. El estrés del año 2000, canción incluida en Las fantásticas aventuras del Capitán Angustia, un LP editado en 2001 por Dro. Y si hablábamos de los medios de comunicación y de cómo hay que incumplir las normas para poder disfrutar con lo que uno hace, es necesario trasladar el tema al mundo de la industria musical. ¿Te ha perjudicado en algún momento, Andy, el incumplir las normas de una industria que lo que busca es la rentabilidad? En algún momento no, en todo momento me ha perjudicado, sobre todo en el rock porque decidí arrancar con un disco dedicado íntegramente a las drogas, que fue muy bien recibido porque tenía temas muy buenos, pero que inmediatamente, me acuerdo que el director de Dro me dijo a la semana de salir el disco, no lo puedo creer, nos pusieron punto rojo en la cadena SER. A los 3 días me dijo, no lo puedo creer, nos sacaron, porque los anunciantes por ahí no querían esa canción pegada a su promoción de yogur, qué sé yo, o sea, siempre me trajo problemas. Las temáticas y también las actitudes, o tal vez en la época de juventud ir ebrio a las entrevistas, o sea, una actitud global, para mí puramente de rock, que me trajo problemas. Bueno, la realidad es que los cantautores, los cantantes de rock que les va bien, aunque le cantan al amor y después ya se pueden drogar todo lo que quieran y todo, que no tienen problema en la compañía, viste, tenés el monigote con anteojos negro drogado que va a la conferencia de prensa, o sea que la parte de ir ebrio a las entrevistas la retiro porque eso lo hacen todos, ¿no? Pero sí en cuanto al contenido para difusión, siempre tocando temas
complicados, ¿no? De hecho, Neuronas que escuchábamos, cuando la grabé estaba el productor, que también falleció, Sergio Castillo, que era el productor del primer disco de Estopa, y estaban grabando en el mismo estudio, estaba en el estudio grabando él con Gabinete Caligari, se me acercó a escuchar Neuronas y me dice, él era un productor que vendía muchos discos, me dice, Andy, esta canción con cualquier otra letra sería un hit, vendería miles de copias. Y tenía razón. En 1998 publicas el debut Andy Chango, todo el disco dedicado al consumo y a la variedad, y en 2001 llega el Capitán Angustia con sus aventuras. En 3 años se empiezan a ver las consecuencias del consumo, o qué otras cosas suceden en tu vida. Hay que destacar una que tú mismo has recordado en otras ocasiones, y es que llegó a pillarte muy cerca ese coche bomba que ETA puso en la plaza de Callao. Sí, eso fue el menor de mis males, eso fue una anécdota, en realidad no me pilló tan cerca, estábamos en el Café Berlín justamente en el anterior, y lo que pasa es que yo la semana anterior me había querido hacer una broma a los amigos, a Ariel Roth y tal, y en un restaurante me trepé por una ventana y calculé mal, no calculé la fuerza de la gravedad, y cuando me iba a sujetar de la otra ventana ya había soltado una mano, con lo cual caí al piso y me fracturé el hueso calcáneo. Entonces yo ahí estaba paralizado y encima me pusieron mal la escayola y me comprimieron nervio ciático y me decían que podía ser paralítico, que no podía usar la pierna por toda la vida, silla de ruedas, tuve que hacer una rehabilitación bestia y sin saber si recuperaba el pie o no, que por cierto lo recuperé, de hecho estoy invicto ahora jugando al tenis, tanto en España como en Argentina. Y entonces esa misma semana me quedo sin el pie, me ponen mal el yeso y me voy al Berlín, que me acuerdo Jorge Sanz, el actor, me llevaba a caballito, pues yo no podía caminar, todo, y estamos en el Berlín tipo 3 de la mañana y de golpe ¡pram! Retumban todos los vidrios, todo el mundo se va corriendo a ver qué pasa, tal, menos yo que no podía porque estaba paralizado. Me quedé quieto en el sofá y después nos enteramos que era la bomba de ETA que había estallado a 150 metros, la habrá estallado a 150 metros a 500 personas que viven en el centro. No es que me pasó tan de cerquita, no. Es verdad que el disco que hablaba de las drogas ya hablaba de una vida que yo venía llevando desde bastante antes. O sea, yo ese disco lo grabo a los 28 años y yo ya había estado internado a los 21, ponele, por poner alguna cifra de tal. Entonces, cuando llega el de las fantásticas aventuras del Capitán Angustia, que sería como la resaca de todo eso, las consecuencias, y ya empezar a quejarse de la acidez estomacal, de los dientes amarillos, de algunos problemas mentales, no es porque en esos 3 años que transcurren entre el primer disco y el segundo, sino que el tema del consumo excesivo ya venía siendo manejado desde la temprana juventud. Y es verdad que a los 30, en el Capitán Angustia, ya hubo una primer llamada de atención del cuerpo, del organismo, como para ir aflojando un poco la situación. Juegas al tenis, estás invicto en 2 países, además has confesado que nadas con asiduidad. ¿Te consideras un hombre saludable? No, fumo más de un paquete por día desde hace 33 años, bebo todos los días, aunque sea una cerveza, unos vinos, vivo francamente nervioso el 50% de mis días, tomo ahora otra vez pastillas para dormir y, en fin, sí, considero que hago un gran esfuerzo para poder sobrellevar mis vicios con dignidad y eso me implica jugar al tenis y nadar cuando puedo, porque yo lo llamo disciplina para el placer, o sea, ya una vez asumido los vicios, pues poner un poco del otro lado, de deporte, de voluntad y de fuerza para poder seguir disfrutando la mayor cantidad de años posible. Me suben a un avión, me tomo un dormicum, no me puedo dormir, me bajo en el Brasil, no me dejan fumar, es pena capital, me va a salvar el viejo Lexatin. Un corazón al viento, un gramo en el desierto, buscando tu nariz. Me salvó el medicamento porque no estabas tú. Porque no estabas tú. Buscando tu nariz.
puedo dormir, me empiezo a deprimir. No hay nada que fumar, ni nadie a quien llamar. Me va a salvar el viejo Lexatin. Un corazón al viento, un gramo en el desierto, buscando tu nariz. Y en el firmamento me salvó el medicamento, porque no estabas tú. Un corazón al viento, un gramo en el desierto, buscando tu nariz. Y en el firmamento me salvó el medicamento, porque no estabas tú. El viejo Lexatin, canción incluida en Las fantásticas aventuras del Capitán Angustia, un álbum producido por Ariel Roth, y en esta canción además escuchábamos a Andrés Calamaro, dos amigos musicales, imagino que también dos compañeros de fechorías, que cuando llegas a España te facilitan un poco la entrada en el país, ¿o no? En principio sí. En principio me la facilitaron bastante, me presentaron a la gente de DRO y a los músicos con los cuales empecé a armar la banda. Entonces me dieron un buen apoyo. Luego, con los años, esto de estar siempre a la sombra y siempre trabajar con ellos, descubrí que por ahí no era tan conveniente, que también era bueno haber salido desde otro lugar y con un poco más de identidad, porque después estaba muy asociado a Andrés y Ariel todo el tiempo, también por los rulos y todo, aunque mido como 2 metros más, la gente me decía, Calamaro por la calle, sí, y poco parecido físico tenéis, bueno, entonces yo después entendí que por ahí yo soy mucho más friki que él, o sea, me considero mucho más. No hablo de talento para nada, que él tiene inconmensurable, pero yo hago 800 cosas diferentes y busco la diferencia permanentemente, y Andrés es más bien una persona que ya encontró una identidad y se dedica a ser sí mismo, ¿no? Es lo contrario a mí en lo creativo, pues yo siempre estoy abriendo puertas diferentes y estéticas diferentes, y me paso a Boris Vian, a escribir, y aparte de las vidas diferentes, que él vive como una estrella de rock con su secretaria, todo, y yo vivo una vida normal con todos mis problemas. O sea, somos muy diferentes, entonces digo, ¿y por qué me tengo que fumar que me digan que me parezco si no me parezco? Tardé muchos años haciendo otras cosas para que me quiten esta similitud, porque antes también en las canciones parecían, sí, ¿cómo no se va a parecer? Si estoy tocando con Ariel Roth y está cantando Andrés la mitad de la canción y la compusimos juntos, y es normal que me parezca a Andrés Calamaro si la componemos juntos y estamos tocando juntos. Pero después tuve que hacer un trabajito para abrirme un poquito de eso. Creo que el disco de Boris Vian me ayudó mucho, porque ahí cambié un poco el discurso y ya me dejé de asociar a ellos, ¿no? Porque a veces cuando te asocias a gente más famosa te pueden dar un buen empujón, pero a veces también te pueden eclipsar. Si nos vamos al contenido de la canción, ese viejo Lexatin, volvemos al tema de la química cerebral. Me llama mucho la atención. Nos volvemos a la química cerebral porque esa canción la compusimos tomando éxtasis, Andrés y yo. En mi casa de la calle Unión nos comimos una pastilla y grabamos 6 canciones en una sola jornada de 6-8 horas. O sea, cortísimas, 6 canciones con sus coros y todo. La versión original del Lexatin, hecha en casa ahí, está casi tan buena como la que produjo Ariel en el estudio. La de otro tema de que quedó en ese disco, que es El barco sin timón, a mí me gusta más la que grabamos con Andrés. O sea, fue una noche tóxica, pero que quizás la que más rindió en la historia de mi vida. 6 canciones y 2 para disco, y incluso el Lexatin es una de las que más me sigue gustando y sigo tocando en la actualidad. Qué hermosa noche que pasamos. Fue hace como 20 años, teníamos el cerebro muy, muy bien acomodado todavía. ¿Los tóxicos no te dan miedo cuando, además, en tu casa
tienes un padre neurólogo que imagino llena el salón del hogar con libros que informan sobre los riesgos, sobre las mutaciones químicas. No tanto. Él es neurólogo infantil especializado en epilepsia. La verdad que llena la casa, pero la llena de pastillas para dormir, que reparte a trocha y mocha para sus parientes. O sea, no hay nadie en mi familia que no se esté tomando un clonazepam, un ribotril, un antidepresivo. Los reparte con alegría y generosidad. De hecho, ahora hasta mis amigos toman ribotriles gracias a papá. Y no, en ese sentido, poca precaución, poco miedo. Nunca tuve miedo a los tóxicos. Le tengo mucho más miedo al yogur, al agua mineral y ese tipo de cosas. Recientemente has viajado por tu país, Argentina, un país que, presentando el libro que es resultado del viaje, Indianápolis, editado por Planeta, en la división argentina de momento, reconocías no conocer. Sí, por varios motivos, ¿no? Por los 16 años en España me sacaron unos cuantos años de conocimiento del país. Es verdad, en la juventud había viajado un poquito al sur, a Bariloche, a las playas, pero por otro lado es un país gigante, es como 10 Españas. Pensá que hay gente de Barcelona que por ahí no vino a Madrid, o gente de Huelva que no conoce Barcelona, o gente de Galicia que no conoce Andalucía, y están todos metidos en lo que sería solo la provincia de Buenos Aires, a nivel tamaño, ¿no? La Argentina es inconmensurable. También es verdad que tiene grandes encantos geográficos, pero están tan separados unos de otros. El mar es frío, no tiene, qué sé yo. En general, el argentino que tiene dinero prefiere veranear en Brasil, en Uruguay, en playas más generosas. Tampoco se vuelca mucho la gente hacia su propio país. En verano, si te vas al norte, te morís de calor. Yo fui por el libro, pero hacía 50 grados a la sombra, en Salta, Jujuy. Es un disparate, ¿no? Entonces, a la hora de veranear, que es cuando la gente puede recorrer o tal, en la mitad del país te morís de frío. De calor, digo, perdón. Al presentar esta idea de Indianápolis, un libro de viajes, dices que has de escribirlo sin incumplir 3 reglas. La primera, no volver a los lugares, es decir, que funcionaba solo como viaje de ida, no utilizar internet, y la tercera... Era ir en busca de habitantes originarios, ¿no? Me parece. ¿Los encontraste? No quiero espolear el libro, pero me parece que no, que los españoles los mataron a todos. Los que quedan están muy escondidos. Tengo los dientes amarillos, acidez estomacal, miles de problemas para olvidar, y miles de problemas. Tengo el pulmón crucificado, el riñón fatal, y el hígado que ríe por no llorar, y miles de problemas para olvidar, olvidar, olvidar. Hoy me voy a anestesiar, lo sé, voy a perder la cabeza otra vez. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda ser feliz. Sálvese quien pueda ser feliz. Acidez estomacal, y miles de problemas para olvidar, y miles de problemas para olvidar, olvidar, olvidar. Murió mirando la luna y no se enteró. Murió mirando la luna y nunca se enteró. Ay, murió mirando la luna. Vamos avanzando. Sí, esta es una historia. La frase esa, murió mirando la luna, se la dediqué a mi mamá, que no se murió, pero que es muy colgada.
Y entonces yo estaba vaticinando un poco lo que podría ser una futura muerte, porque justo se habían ido a veranear a la playa Punta del Este. Ella todos los días hacía su caminatita por la playa, y ese día había habido un derrame de petróleo, había helicópteros, peces muertos, la playa toda negra. Mamá es muy colgada. Se hizo el paseíto de todos los días, no se enteró. Volvió a casa, qué lindo paseo, tenía todo chapapote, tenía petróleo hasta las rodillas. Es verdad que no está al 100 del cerebro de facultad, pero no se dio cuenta, me pareció hermoso. Dije, qué capacidad en medio del caos, del petróleo derramado, los helicópteros, las sirenas y todo. Ella, qué linda las gaviotitas y caminando. Entonces me imaginé, murió mirando la luna, que un día de estos iba a ir por un acantilado y por mirar a cualquier lado se caería. Tú eres un hombre ajetreado que le cantaba ya hace 16 años al estrés. ¿A día de hoy sigues considerando que es necesario, que es vital tener momentos para observar, para parar y no hacer nada? Sí. Yo siempre manejo la vagancia y la inactividad como una acción, ¿no? Como una consecuencia. Hay momentos de la vida como ahora que recién llego a un país y tengo que ponerme la pila con toda, porque también tengo una hija, tengo los proyectos artísticos. El 24 que hacemos el Café Berlín, el unipersonal, y bueno, es un poco autoempresa, quiero decir que soy yo solo, monologando, tengo que dispararme los sonidos, que tengo el teclado, tengo que llevar la utilería, el atrezzo, por supuesto, con un par de personas que me ayuden a cargar las cosas, pero es mucha actividad. Y entonces tengo periodos que lamento muchísimo, pero que son de hiperactividad y los estoy cumpliendo. De hecho, los 2 años en la tele era notero, me llamaban 7 veces por día para ir a todo tipo de eventos y es la vida que nunca había querido llevar, ¿no? Yo tengo a veces estrés interior o angustia, pero nunca tengo mucho que hacer. A mí me gusta manejar el tiempo libre desde que nací. Empleo no tuve ninguno. En la época que me dediqué al rock solo, grabé 4 discos, cada disco me llevó un mes y fueron 20 años. Los otros 19 años y 8 meses no tengo ni la menor idea de lo que hice. Y bueno, algunas de estas cavilaciones están en el monólogo, ¿no? En los monólogos del teatro se habla un poquito del rock, de la vagancia, de todas estas cosas. De la poca, no hay necesidad de hacer tantas cosas, ya bastante esfuerzo fue en hacer. A quienes quieran participar de esas reflexiones en voz alta, el 24 de junio a las 9 de la noche en el Café Berlín, en calle Costanilla de Los Ángeles número 20. Nueva ubicación, no donde intentó trepar Andy, nueva ubicación. 30 de junio también en el Café Babel Music Hall en San Lorenzo del Escorial, allí a partir de las 10 de la noche. Ya que hablamos sobre cómo ocupar el tiempo, imagino que tener una hija preadolescente ocupa muchas horas del día. Sobre todo en época de exámenes. Yo no estaba al tanto, pues yo estuve 6 meses solo en Argentina y vine cuando ella estaba dando ahora hace 2 semanas los últimos exámenes y es un disparate las cosas que tienen que estudiar para el colegio. Es una locura total. Por lo demás ya empieza a tener, quiero decir, ya cumplió 14 años, más que preadolescente ya empieza a tener, a parecer una adulta, por lo menos con respecto a mí que tengo algunos retrasos madurativos. Entonces, no es... La única carga para mí, o sea, es una palabra horrible para decir para una hija, es la económica de tener que tener siempre trabajo. Porque nosotros tenemos oficios que tenemos momentos espectaculares, nos gastamos todo el dinero, momentos malos. En los momentos malos no está bueno tener hija, porque yo solo con los 500 amigos que tengo, los bares que me dan de beber gratis, los amigos que me llevan de fiesta y me invitan a dormir, o sea, yo no necesitaría, yo puedo estar sin dinero y después tener dinero, quiero decir, pero no tendría ningún problema. Entonces el factor de estrés es... Porque tenés una hija que, claro, no le puedes explicar ahora, no tenés para zapatillas, ahora no tenés para comer, ahora no puedes ir al cine. Ella tiene su entorno social, sus compañeritas que van a veranear. Entonces te obliga a estar como lo que nunca quise, que es participar de una burguesía o no sé qué, pero con la nena tampoco, ¿qué va a ser? La única pobrecita que no tiene el móvil o que no sé qué. Entonces entras en esa sociedad de consumo que yo traté de no entrar, pues yo consumo 2 cosas nada más. La ropa me la dan gratis por la tele en Argentina, los dientes también, todo gratis. No tengo nada, o sea, tengo todas las cervezas que me tomo por día, mi chinita, y con eso no necesito nada. O sea, soy aconsumista, pero mi hija con 14 años y tiene sus amiguitas, y entonces ahí te obligan a trabajar, y ahí es cuando se complica un poco la vida, ¿no? Cuando hay que empezar a trabajar. Snob, soy absolutamente snob. No es nada
nada fácil ser así, de Nueva York a Chamberí. Si voy con Laila por ahí, todos me miran a mí, snob, super snob. Mis amigos también somos snobs y súper bien. Mechero Dupont, chaleco cruzado, corbata Chanel y el traje arrugado. Al dedo un rubí, al dedo del pie, de negro las uñas y abrigo de piel de vicuña. En la filmoteca, películas suecas y luego al garito para beber hasta el infinito. El hígado aguanta, ya nadie le pasa, mi úlcera al fin no es tan banal y es más chic. Snob, snob. Mi nombre es Manuel, me dicen Bob. Cada mañana equitación, porque el estiércol da emoción. Me acuesto con marquesas, top models y vampiresas. Snob, super snob. Y cuando hablo de amor, ya me bajé el pantalón. Solemos reunirnos, los buenos amigos, todos los domingos con gran esnobismo. Nos sobra la coca, ya nadie la toca, es el guacamole lo que realmente nos pone. Mi humilde morada es tan elegante y en la chimenea quemamos diamantes. La tele de plasma la puse de espalda, me siento genial viendo la parte de atrás. Snob, snob, soy infecciosamente snob. Tengo accidentes en Jaguar un día antes de veranear y estos simples detalles son los que nos hacen snobs. Snob, super snob. Cuando esté en el cajón sé que serán Louis Vuitton. Snob, super snob. Cuando esté en el cajón quiero un sudario de Dior. Cuando esté en el cajón quiero un sudario de Dior. Cuando esté en el cajón quiero un sudario de Dior. Y el rubí en el dedo del pie. Escuchábamos Snob, una de las canciones incluidas en Boris Vian, último disco de Andy Chango, en el que, junto a Javier Crae, nuestro invitado, adaptaba canciones, repertorio de Boris Vian. Comentabas antes que te sirvió para tomar distancia de las canciones ya grabadas y entender otras sonoridades y otra forma de hacer la música. ¿Por qué articular todo ese proyecto en torno a Boris Vian? Bueno, para empezar, que tampoco era para tomar distancia de rock, sino que yo ya la había tomado la distancia. De hecho, hacía 6 años que no estaba componiendo rock. Creo que el rock, en mi caso, se aplicaba muy bien en la temprana juventud. Se puede aplicar ahora si me apetece hacer un disco de rock. Pero ser rockero, o sea, yo sentir que soy rockero, que eso es mi identidad, me parece patético a partir de cierta edad, ¿no? O a partir del paso de los tiempos. Por ahí el rock era algo más de los años 70, principio de los 80. Entonces, en un momento entré en crisis y me parecía patético lo que me rodeaba. Pero todo, cómo te trataban los managers, las compañías, tanto el endiosamiento como la parte penosa o tal, la furgoneta, todo me desgastó y me parecía también que yo tenía otros mundos mentales para explorar, aparte de componer 10 temas y estar un año entero repitiéndolos y haciendo chistes de dudoso gusto en la furgoneta. O sea, que tenía otros mundos para explorar más creativos y otras estéticas. De hecho, dejé de escuchar rock. Me siguen gustando lo que me gustaba antes, Lou Reed, Bowie y tal, pero los escucho cuando alguien los pone y digo, qué recuerdos, pero no es que ahora yo escucho jazz, música clásica, me cambió bastante mis gustos, en esa época ya había sucedido esto, entonces fue una manera de poder seguir haciendo música con un proyecto, porque tampoco yo era un maestro del jazz ni nada, entonces Boris Vian era una figura ideal porque es un hombre que también hacía muchas cosas diferentes, si bien los temas están muy buenos, eran formato canción, el humor yo lo podía entender, me permitió tocar con músicos de jazz excelentes como Fede Lechner o Jerry González o Dani García o el propio Norman Hawk, introducirme en el mundo del jazz sin ser un jazzero, ¿no? Porque esta gente toca demasiado bien, yo tocando el piano no podía competir con un músico de jazz que viene entrenado en esto
¿no? Con años, porque realmente tocan increíblemente, se les nota los años de práctica o el talento. Entonces fue un proyecto intermedio que el humor, siempre el humor es lo que me permite acceder a los distintos oficios, ¿no? Al jazz a través del humor, a la tele a través del humor, a mi propio libro a través del humor. Unipersonal es de humor, el del 24 de junio, el de este sábado en la sala de Café Berlín. O sea que el humor es la constante y el resto son distintos vestidos que le estamos poniendo. Historia espantosa, la aventura dolorosa de un juerguista tremendista, un artista del mamarse hasta perder la vista. Impactaba su elegancia, su sombrero, su fragancia y el fular al jugar en las verdes mesas donde manda el azar. Le birraban las mujeres y las timbas en burdeles donde pierdes pasta y alma, pero bailas Charleston, vamos niñas al salón. Dios velaba por su vida, si bebía y no veía. El juerguista, hedonista, aún sin vista, siempre aterrizaba en pista. Pero una noche de otoño bebió como 1000 demonios, líquidos, líquidos, y todos los fluidos que le fueron sugeridos, y al final le inspiró la madrugada remojar con su meada la farola que lucía seca y sola junto a la comisaría. Siendo su visual tan pobre, viendo la mitad y no el doble, se meó en el policía que hace guardia noche y día junto a la comisaría. Sin protestas y sin quejas, en cuanto se vio entre rejas, sin rechistar con su fular, solo preguntaba dónde está el minibar. Triste historia del juerguista que aún teniendo poca vista no dio mal de orinal el usar un funcionario estatal. El juerguista, Boris Vian, Javier Crae, Andy Chango. Confiamos en que el 24 de junio lo disfrutes, el 30 también, y la cosa se prolongue como para por lo menos volver a esta quinta planta y poder seguir charlando. Ha sido un placer. Claro que sí, espero seguir haciendo cosas nuevas todo el tiempo y tener excusas para venir a visitarte. Nos marchamos disfrutando de Madrid, del vermú de Grifo, de las Cañas, las Claras y Riberas del Duero. Justo la hora, justo lo que voy a hacer ahora mismo, sí. Un beso. ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad. Enciendo un peta antes de desayunar. Vermú de Grifo, sol y sombra, carajillos, cañas claras, cubatas, riberas del Duero. De enero a enero, fumando te espero en Madrid. ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad. Me subo al metro sin saber a dónde va.
cualquier destino me resulta indiferente. Y en los bares, mirando beber a la gente, comprendo que a veces el mundo es un solo lugar. ¿Qué día es hoy? No recuerdo esta ciudad. Enciendo un peta antes de desayunar. Bermude, grifo, sol y sombra, carajillos, cañas claras, cubatas, riberas del Duero, de enero a enero, fumando te espero en Madrid. Fumando te espero en Madrid. Fumando te espero.